Muy buenos días, el tema de hoy es consumado es. Vamos al libro de Juan, capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Encontramos aquí en el proceso que tuvo que vivir nuestro Señor Jesucristo los últimos momentos que vivió a través de la cruz del Calvario. Pero recordemos que el Señor Jesucristo cumplió su obra perfecta, cumplió a cabalidad la palabra de Dios. Todo lo por lo cual el Señor lo envió a este mundo a cumplir, lo hizo a cabalidad. Ojalá yo le oro, le pido al Señor que usted y yo cumplamos el plan perfecto del Señor a cabalidad, que lo cumplamos aún por encima de nuestros pensamientos, deseos, sentimientos, gustos y deseos que sentamos en el corazón, que lo cumplamos al Señor, que cumplamos el plan por el cual el Señor nos envió a esta tierra. El Señor Jesús vino a cumplir su obra y la cumplió hasta el último momento, hasta el momento que entregó su espíritu a través de la cruz del Calvario. Aquí encontramos en la palabra: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, o sea, volvió al Padre. Igualmente, usted y yo debemos orar y pedirle al Señor que volvamos a donde fuimos enviados, al reino, volvamos al lugar donde usted y yo, el Señor nos envió, pero que cumplamos también el propósito de Dios en esta tierra, así como lo cumplió nuestro Señor Jesucristo. De pronto usted no sabe cuál es el propósito, el plan por el cual Dios lo envió. Es importante entrar a la meditación y el estudio de la palabra en tiempos de clamor, oración, ayuno, intercesión, y preguntarle al Señor cuál es el plan que tú has asignado para mi vida, que yo no lo pase sin pena ni gloria en esta tierra, sino que cumpla el plan que tú me mandaste, porque muchas personas piensan que Dios los envió a esta tierra solamente haga cumplir sus deseos, sus caprichos, sus pasiones, sus sentimientos, sus metas. Pero ¿cuál es el plan por el cual Dios lo envió a esta tierra? Encontramos al Señor Jesucristo que lo tuvo todo. Aún el diablo lo tentó. Encontramos en Mateo 4 como en los tiempos de ayuno que el Señor vivió 40 días. Dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, lo llevó al desierto a ser tentado por el diablo. ¿Y cómo viene el diablo y le ofrece las riquezas de este mundo? ¿Cómo le dice: tú que tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan? Y como el Señor le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces encontramos que Él cumplió aún por encima de cualquier circunstancia, adversidad o conflicto. Primero estuvo la voluntad del Padre, porque Él siempre iba y consultaba al Padre todo lo que tenía que hacer. Él no tomaba decisiones por sí solo, sino con el Padre. Iba y le consultaba a Él. ¿Por qué usted y yo no hacemos lo mismo? ¿Por qué no lo consultamos a Dios? Entramos en oración y le preguntamos: ¿qué debo hacer en esta circunstancia, esta situación? Pero yo quiero es vivir tu voluntad. Quiero que tú me guíes, me orientes, me enseñes mis direcciones y me lleves a vivir en tu voluntad, a hacerla, Señor. Que sea aún por encima de mi voluntad, porque a veces como que me guío en mis emociones, mis pasiones y mis deseos, y veo que no está Dios, veo que es el hombre, está mi humanidad, está mi voluntad, está mi naturaleza, pero no veo la voluntad del Señor. Pero es poderle clamar y pedirle al Señor que Él nos guíe y nos oriente. Eso hizo el Señor. Él doblegó su voluntad a la voluntad del Padre. Por eso Él sabía que estaba viviendo en un cuerpo humano, pero Él no podía vivir acorde a ese cuerpo humano, a esos pensamientos, sus deseos, sus sentimientos, sino la voluntad del Padre. Por eso Él siempre habló: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y siempre lo declaró, pero siempre lo cumplió. Y eso es lo que usted y yo debemos entrar a obrar, cómo debemos entrar y obrar al acorde a lo que el Señor nos dice a la luz de las Escrituras. Y es que el Señor quiere llevarnos a ese pensamiento, pero cuando usted y yo entramos a conocerlo a Él a la luz de la palabra. Por eso el mismo Señor Jesús, ¿cómo empezó a obrar en el propósito de Dios? Encontramos en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire que aún empezando el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, Él estaba agonizando porque sabía que tenía que beber la copa de la ira, el pecado, que tenía que beberla, pero aún así no se sentía con fuerzas para hacerlo. Por eso Él le clamó a quien podría sostenerlo, quien podría sustentarlo en su debilidad para poder beber la copa de la ira. Pero encontramos aquí cuando el mismo Señor dice: consumado es, porque leemos textos anteriores, versículos anteriores, encontramos que le dieron a beber vinagre, pero dice que lo probó. Prácticamente algunos otros de los discípulos del Señor Jesús habla que le dieron a comer vinagre, pero a tomar hielo vinagre, pero Él lo probó nomás. Y era prácticamente lo mismo que vivió en el huerto de Getsemaní, porque tenía que beberlo, digamos, probarlo solamente, y lo probó. Pero mire que aquí encontramos que el Señor cumplió a cabalidad el plan perfecto de Dios, el cual nos beneficia a usted y a mí. Y es que el Señor Jesús le dice al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
Y ahora podemos decir gloriosamente, hecho está. En otras palabras, consumado es. Es aquel que acabó la obra de hacer que el Señor le mandó o la cumplió. Ya que desde el principio hasta el fin de la vida de Cristo no se omitió nada, ni un solo acto de la obra que quedó pendiente nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, lo cumplió todo al pie de la letra como le dijo el Padre. Pero también debemos entender que usted y yo debemos vivir, sentir ese gozo por el cual el Señor cumplió su obra perfecta. ¿Pero qué significa esta expresión? Encontramos que desde el Antiguo Testamento se habla el plan que Dios tenía para con nuestro Señor Jesucristo. Lo habla desde Génesis hasta el libro de Malaquías, que se profetizó sobre la venida del Mesías, el propósito que el Señor tenía para con la humanidad, que Él ya tenía pensado redimir a la humanidad del pecado, de las maldiciones que vinieron a través de Adán y Eva, pero que Él siempre había pensado en usted y en mí para redimirnos. Consumado es, quiere decir que con su vida ha coincidido con todo lo que fue dicho anticipadamente de ella, desde la primera palabra profética hasta la última, ya que la deuda contraída por Dios por el pecado de la humanidad ha sido consumada y terminada a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y encontramos ahí por eso en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quitó el pecado del mundo. Si usted y yo decimos que somos cristianos, debemos dar ejemplo, pero debemos ser testimonio. Él quitó el pecado del mundo. Si usted y yo ya estamos en Cristo, no debemos andar en pecado porque ya nos redimió del pecado a través de la obra que hizo, porque consumado es. Ya se lo llevó a través de la cruz del Calvario, de todas las aflicciones, dolores que vivió a través de la cruz del Calvario. Ya todo lo llevó. Usted y yo no debemos vivir en el pasado, en todo lo que el enemigo vino a obrar y actuar en nuestras vidas, como nos tenía subyugados, como nos tenía atados al pasado, a la inmoralidad, al pecado, a la mentira, a la falsedad, a lo que el enemigo quería trabajar en cada uno de nosotros, que lo pudo hacer porque nos tenía atados. Pero ya en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, como dice el apóstol Pablo, y aquí las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Por eso el mismo apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios 5:19 y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire que usted y yo, conociendo de Cristo, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Ya el Señor hizo la obra, consumado es. Ya el Señor me liberó del pecado, de la anarquía, la rebelión, la mentira, las palabras, las ataduras, las maldiciones. Consumado es, el Señor ya me hizo libre. ¿Y cuál es mi función? O sea, que tengo que quedarme con los brazos cruzados y no hacer nada. No. Mire que aquí lo dice el apóstol Pablo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Primeramente debe haber un cambio de transformación en nosotros. Ese cambio, esta transformación, debe venir a la luz de las Escrituras, morir a nuestro yo, a nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras pasiones, nuestras frustraciones, nuestra lucha, nuestras debilidades, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestra voluntad, pero entrar en ese cambio, en esta transformación en el poder del Espíritu de Dios, pero que el Señor nos use para su gloria y para su honra, recompensar lo que el Señor hizo a través de la cruz del Calvario, que como cristianos entremos, Señor, ¿qué debo hacer? Mire que cuando el apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco, dice la palabra que iba camino a Damasco, pero que se le apareció el Señor Jesús en el camino, pero el Señor Jesús se le apareció en el camino y él le dice, cuando se le apareció, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas, te dar cosas contra el aguijón. Pero él le dice, Señor, ¿quién eres? Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué debo hacer, Señor? Mire que el apóstol Pablo, ahí en ese momento, que era Saulo de Tarso, ¿qué debo hacer? O sea, prácticamente, ¿qué era lo que tenía que hacer? Y encontramos de ahí para adelante los cambios y transformaciones que Dios hizo a través del apóstol Pablo, que fue cuando escribió las cartas paulinas, cuando Dios lo usó para hablar a otras generaciones, para llevarlos a un cambio de transformación. Por eso el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a una transformación, pero para que entremos a la gloria de Dios en cómo debemos obrar y actuar para cada situación, en cada circunstancia que estemos viviendo. Por eso el mismo apóstol Pablo lo dice en Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A través de la sangre del Cordero inmolado de Dios, usted y yo hemos sido redimidos, lavados, purificados, santificados ante Dios, y que dice que nos ve puros, limpios y sin mancha, pero porque nos ve a través de nuestro Señor Jesucristo, pero a través también de la plenitud del poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Por eso el mediador del nuevo pacto. Usted y yo ya no andamos en la ley, en el pacto antiguo, andamos bajo el nuevo pacto, bajo la gracia, pero también por la sangre del Cordero de Dios, a través de la sangre de Cristo, que esa sangre habla mejor que la Abel, una sangre en la cual nos lavó, purificó, redimió y santificó. Por eso consumado es.
¿Cuál es el propósito de Dios en su vida? ¿Qué le ha hablado Dios? ¿Cuál es el plan que tiene Dios para usted? ¿Y será que sí lo estamos cumpliendo? Hoy le clamo, le pido al Señor que usted y yo cumplamos el plan perfecto del Señor a cabalidad, conforme a lo que Él ha predestinado para usted y para mí en Cristo Jesús.